2:45. Acompáñenos todos los martes y viernes a las 2:45. ¿Cómo ha sido contada la historia de las prácticas sonoras de los pueblos originarios? Bueno, en realidad esta investigación toma como punto de partida un libro de Jorge Luis Acevedo, publicado en 1986, porque este libro sobre música en las reservas indígenas de Costa Rica recoge gran parte de las investigaciones que se habían realizado hasta ese momento. De hecho, no solamente producciones académicas, sino también producciones, por ejemplo, publicaciones en periódicos, como notas de prensa, algún tipo de hallazgo que haya salido en la prensa anteriormente a la publicación del libro. Entonces me pareció que sería un buen punto de partida para iniciar el recuento historiográfico a partir de 1986. En ese periodo de tiempo, que fueron 30 años, hasta 2016, se encontraron infinidad de trabajos, sobre todo académicos, y hay una primera tendencia que arrojan estas investigaciones, que es de carácter descriptivo. Es decir, los artículos, fundamentalmente artículos que tratan este tema de las prácticas sonoras de las comunidades aborígenes en Costa Rica, describen los tipos, por ejemplo, de cantos, cuáles eran las características a nivel, digamos, de interacción social que tenían estos cantos, los instrumentos, si utilizaban algún instrumento, si eran cantos, por ejemplo, encargados solo a la figura femenina o a la figura masculina, o en el caso de que ambos géneros participaban de estos cantos, cuál era la alternancia o la implicación que tenían unos y otros, los tipos de danzas, por ejemplo, si estos cantos se acompañaban con danzas. En el caso, por ejemplo, de los aerófonos, por citar algún ejemplo de los instrumentos, los tipos de sonidos que hacían, las tesituras, el tipo de escala, digamos, por llevarlo de alguna manera al entendimiento occidental, ese tipo de cosas. Era un poco, la tendencia es bastante descriptiva sobre estas prácticas sonoras, que por supuesto hay un énfasis muy importante en los campos de la antropología, y podríamos decir la antropología de la música, y también de la lingüística. Son como los campos, por lo que pude detectar, que más profundizaron o que sistematizaron un poco los estudios y el interés por abordar este tipo de prácticas socioculturales de las comunidades aborígenes. Entonces, esa primera tendencia va de 1986 aproximadamente hasta el año 2011, aunque la segunda tendencia inicia a partir del 2009. Entonces, digamos que ya tiene otras características. Pero podríamos resumir que la historia ha contado este tipo de prácticas de las comunidades aborígenes básicamente a partir de lo descriptivo, ¿no? ¿La segunda tendencia de qué se trata? La segunda tendencia, responde a otras preguntas de investigación, son artículos y otras fuentes de información, y que me voy a referir a ellas luego, que empiezan a citar, a mencionar o a estudiar más a profundidad aquellas obras de compositores contemporáneos, académicos, que toman algún elemento de las culturas aborígenes para crear un discurso propio. Entonces, por ejemplo, ahí hay algunos artículos, dos, por ejemplo, del año 2009 y 2010 de Gerardo Mesa, que se refieren fundamentalmente a obras de Mario Alfaguel, con esta influencia. Hay un artículo de Ivette Rojas que habla sobre, digamos, las obras escénicas, líricas, que se han hecho en Costa Rica, en general, pero algunas de ellas ella menciona que tomaron algún elemento, digamos, de estas culturas. Y por supuesto textos de Ekaterina Chatsky, textos de Susan Campos y de otros autores, hasta terminar en el año 2016 con un ensayo de Orquídea Guandique sobre el concierto para viola de Benjamín Gutiérrez, que es un caso muy curioso porque don Benjamín años después desmiente de que realmente él haya tomado un canto aborigen para elaborarlo, y es muy curioso porque él lo que dice, en realidad en los 80s había como un boom, como una moda, por decirlo de alguna manera, de querer escribir música con alguna influencia, algún elemento de las culturas aborígenes, pero en realidad yo no me basé en ningún canto específico, pero bueno, está también incluida este trabajo en la investigación.
Hay algunos textos en esta segunda tendencia que son alternativos porque no son textos académicos en sí. Sin embargo, sus autores o autoras son académicos que tienen expertise en este campo, y también algunos historiadores o historiógrafos, en este caso, han planteado que hay otras fuentes de información que ayudan a la producción de conocimiento, como pueden ser el caso, por ejemplo, de las notas discográficas. Entonces hubo un amplio material en esta segunda tendencia que se extrajo de notas discográficas. Entonces ahí, por ejemplo, encontramos notas hechas por Susan Campos sobre discos de Marvin Camacho, de Katerina Chatsky y Henning Jensen sobre discos de Eddie Mora, el propio Marvin Camacho escribiendo las notas discográficas de su primer disco. Entonces, un poco para entender cómo se da este interés de los compositores por las comunidades aborígenes para crear una obra, en este caso poética, ¿verdad? Es importante saber qué piensan ellos en primera persona o sus colaboradores más cercanos, las personas que se encargan del estudio de las obras de estos compositores, para que nos cuenten un poco cómo se ha dado ese tipo de acercamiento. Muy bien, esos son sobre textos. Ahora, sí, ya vemos que hay una influencia en la creación sonora contemporánea. Entonces, por ahí va esta pregunta. ¿Cuáles son los elementos o prácticas de las culturas primigenias que ponderan en las obras de los creadores musicales? El elemento, digamos, por excelencia que ha llamado la atención de los creadores es el canto, en general. De hecho, hay un artículo de Marvin Camacho publicado en el Boletín Música de Casa de las Américas en el año 2012, donde él se refiere a 5 compositores costarricenses que utilizan el canto indígena, el canto aborigen, para crear un grupo de sus obras. Estos compositores son Jorge Luis Acevedo, Mario Alfahuel, Alejandro Cardona, Eddie Mora y Marvin Camacho. De hecho, es una de las primeras publicaciones que pude encontrar donde se refiere directamente a cuál es el elemento escogido. Sin embargo, por ejemplo, encontramos algunas obras de Eddie Mora que pueden estar inspiradas en un petrograbado del Parque Nacional de Guayabo, o por ejemplo que Marvin Camacho recree una especie de ritual aborigen sin que medie un canto específico, sino estoy pensando, por ejemplo, en su obra Meditación Bribri, que es un ciclo de obras que incluye elementos performáticos, donde el intérprete o los intérpretes deben caminar en la escena, deben declamar un texto que es de la propia autoría de Camacho, pero digamos no hay un canto explícito en esa obra. Entonces, pero el canto sí es como el elemento principal. Hay algo muy interesante, porque esto es un fenómeno que debería estudiarse mucho más a profundidad, y este artículo no pretende más que proponer con lo que podríamos llamar un primer estado de la cuestión, pero, o sea, el estado del arte, qué es lo que se ha escrito, qué tendencias se pueden marcar, qué es lo que existe, a qué se dedica cada una de estas publicaciones, para que después otros investigadores sigan profundizando en estos temas. De hecho, mi investigación, mi tesis doctoral la estoy empezando a desarrollar a partir de esta misma temática. Y el artículo que fue publicado en Escena en el 2019 me ayuda como punto de partida para seguirlo abordando, porque justamente la tesis doctoral va a tratar las obras para piano, piano solo, compuestas en Costa Rica por compositores contemporáneos con una influencia o algún elemento explícito de las comunidades aborígenes. Es como lo que estoy desarrollando en este momento. Muy probablemente en lo adelante, pues a lo mejor incluya otros compositores u otras obras para otros formatos o quizás de otros países, pero de momento estoy partiendo de la música para piano solo, de la cual hay identificadas hasta el momento por mí 8 obras. Entonces, lo que me interesa es hurgar, por ejemplo, en cómo los compositores producen ese acercamiento, cómo se produce. Porque, por ejemplo, yo sé que Jorge Luis Acevedo y Marvin Camacho, por ejemplo, realizaron visitas de campo y estadías en repetidas ocasiones con las comunidades Cabecar Bribri en la década de los 80. Y de hecho, la primera obra de Marvin Camacho es de 1983-84, con estas características, y hasta la actualidad sigue componiendo sobre las comunidades indígenas. Sin embargo, por ejemplo, por otra parte, sé que Eddie Mora
ha inspirado algunas de sus obras a partir del libro de Constenla, de poesía bribri y todo este asunto. Pero bueno, no sé si Eddie Mora acudió a las comunidades aborígenes, si Mario Alfaguel también lo hizo. Entonces digamos que la construcción del otro a partir de sí, o sea, de uno, se da de diferentes formas en cada uno de los compositores. Entonces eso me parece que es un elemento importante o un aspecto importante de descifrar. O por ejemplo, como Don Benjamín dice, no, yo lo hice por una moda y no tomé ningún canto específico. Simplemente quise titularlo de esa forma, a lo mejor construyó sus líneas melódicas teniendo en cuenta las relaciones interválicas, que sabemos que por el tipo de escalas que utilizaban las comunidades indígenas, él hizo una melodía que podía ser algún tipo de canto, pero no es un canto en sí. Entonces, digamos, el acercamiento que hacen los compositores en cada caso es muy particular, es diferente. Por tanto, la noción que se tiene del otro, y aquí entra, por supuesto, el tema de la alteridad, la otredad, cómo yo imagino al otro, ¿verdad? Se da de diferentes formas. Y la otra cosa es ver lo que Laura Cervantes en uno de sus artículos dice, el oído foráneo. Es decir, eso que yo percibo, yo occidental, voy a visitar al otro, eso que yo percibo, cómo se construye en mi mente, ¿verdad? Es como el imaginario propio que tiene cada persona o cada compositor en este caso, de reinventar en su mente eso que ve. Me llama la atención ese elemento, pero ¿cómo lo escucho? Ya eso tiene que ver mucho con mi formación occidental. Entonces se da también un fenómeno muy curioso que es muy individual, es muy personal. Entonces todo ese tipo de cosas hay que estudiarlas. ¿Por qué obras para piano? Pero entonces encontramos también cantatas o encontramos dentro de las obras de este tipo, puede ser una obra para guitarra sola, por ejemplo, o puede ser una obra para voz y piano. Entonces, ¿por qué los compositores escogen un formato o un instrumento o un ensamble y no otro? O sea, esa sonoridad que se va construyendo en su propio imaginario mental, en este caso, ¿verdad? ¿Cómo se da? ¿Cómo se da, no? Yo creo que son cosas como interesantes que me quedaron, como decimos, ese bichito, ese interés, esa necesidad de seguir hurgando en esos procesos. Y hasta ahora creo que estoy muy motivado y espero en algún momento, dentro de unos años, cuando termine el doctorado, pues poderlo compartir, ¿verdad? Porque creo que es algo que falta mucho por profundizar y de hecho la segunda tendencia de este artículo lo que deja en evidencia es eso. Otro problema también presente en el artículo es que no todos los autores y las autoras ofrecieron la información exhaustiva sobre cada obra. Incluso cuando yo en la base de datos bibliográfica que incluyo como anexo a este artículo, yo pongo, por ejemplo, una obra, cómo fue citada por Ekaterina Chatsky, cómo la cita Susan Campos y cómo la cita Ivette Rojas, por poner un ejemplo. Y ahí vamos a ver que los títulos son diferentes en cada caso. En algunos casos se pone el año de composición, en otros no. Entonces son cosas como interesantes de ver porque también es la historiografía de alguna manera tiene que poner al descubierto qué es lo que hay. No, en este caso el autor que hace la historiografía no puede emitir un juicio de valor. No puede decir este lo hizo mal, este lo hizo bien, o esto no está bien, o esto está mal. No. Simplemente fue una manera de exponer y de alertar para que en próximas investigaciones que se publiquen, trabajos que se publiquen, tratar de ofrecer la información más exhaustiva posible, porque eso después le sirve a otras personas que quieran acercarse a esas obras o a esa música y necesitan la información, ¿no? Para tener un buen punto de partida. Creo que ese era como el propósito, ¿no? Excelente, Sí. Leo. Muchas gracias.